donde recordábamos que algo tan cotidiano y sencillo del mundo moderno, como tener la hora exacta, antes estaba en el dominio y exclusividad de los hombres de ciencia. En ese ámbito nos remontamos a cómo la ciencia y la astronomía fueron incursionando en nuestra América y nos propusimos revivir la historia que algún día fue escrita, pero tal vez olvidada. No dejaremos de tener presente, como dijo Bernardo de Chartres, el filósofo francés medieval: nosotros somos enanos, pero estamos sentados sobre hombros de gigantes. Con este preámbulo damos una cordial bienvenida a toda nuestra respetada audiencia a la primera charla científica del ciclo de conferencias denominado Hacia la historia de la astronomía en América. Enviamos un saludo especial a los organizadores de este evento, a la Fundación Altura Patrimonio de Chile, que desde el año 2020 se dedica a investigar y poner en valor el patrimonio astronómico de Chile, y al Grupo Orión Ecuador, que corresponde a un conjunto de aficionados a la ciencia y astronomía que promueve el conocimiento científico. Y queremos dar un especial agradecimiento a quienes han colaborado de manera voluntaria y desinteresada para poder hacer posible estas charlas, a nuestros expositores a nivel continental, a quienes conoceremos cada jueves en sus respectivas intervenciones, a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, al Instituto Peruano de Astronomía, Planetarium María Reich, a la Universidad de Buenos Aires, al Museo Solar Quitsato, a la Sociedad Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica Astrociencias de Ecuador, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a la Universidad Valparaíso de Chile, a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y al Grupo ONSAI de Ecuador. Como indicaciones generales, antes de iniciar solicitamos a todos que por favor mantengan apagados sus micrófonos y los activen únicamente si desean intervenir levantando la mano de manera virtual. Les recordamos que la charla tendrá una duración de 1 hora, luego de lo cual habrá un espacio de 30 minutos para que la audiencia pueda realizar sus preguntas de manera verbal. Sin embargo, durante la exposición, siéntanse libres de escribir sus comentarios o preguntas mediante los chats de Zoom y de Facebook Live. Para quienes estén interesados en participar en el Grupo Orión o colaborar en el proyecto, publicaremos los enlaces y contactos al final de la presentación. El tema de esta noche es el patrimonio astronómico de Chile y será disertado por Patricio Bustamante. Me permiten presentar a Patricio. Es investigador en arqueoastronomía, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y justamente editor de la página web de la sociedad, fotógrafo, docente, diplomado en restauración y conservación del patrimonio, diplomado en educación en medio ambiente, miembro de la Fundación Altura Patrimonio, investigador en arte rupestre y arqueoastronomía asociada a los sitios de los 5 continentes. Patricio ha colaborado en la introducción de fenómenos psicológicos como la pareidolia, apofenia y hierofanía en el ámbito de la arqueología. Actualmente Patricio trabaja en conjunto con un equipo de investigadores de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el rescate y puesta en valor del primer observatorio astronómico de Chile en Valparaíso, en el Cerro Cordillera, quien fuera fundado por el ingeniero escocés Juan Moat en 1843. Con esto te doy paso, Patricio, para poder escuchar tu disertación. Bueno, buenas noches a todas las personas que están
conectadas. Espero que sea una, una buena jornada. Voy a comenzar a presentar. ¿Se ve? Sí lo estamos viendo. Ya. Lo primero, voy a ir rápidamente porque preparé mucha información. Yo supongo que la gente que está interesada en la astronomía le interesa saber lo que pasa en Chile, porque Chile es el país que concentra hoy día la mayor cantidad de observación astronómica terrestre. Entonces, vamos a hablar de la historia de la astronomía en Chile, del patrimonio astronómico que en general ha estado bastante olvidado, ¿eh? Hay muchas cosas que se han perdido. Entonces, un esfuerzo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía que comenzó con este trabajo y ahora a cargo de la Fundación Patrimonio, Altura Patrimonio, estamos tratando de recopilar esa información. Lo que van a ver es el resultado de ese trabajo, ¿eh? Bueno, ahí vemos un petroglifo, vemos un telescopio del año de los 1800 y un telescopio actual. Es una línea de tiempo en imágenes. Bueno, primero agradecer a toda la gente que está conectada, a todos los que han hecho un esfuerzo, todo esto es voluntario, ha sido muy acelerado todo el proceso, así que a toda la gente que está participando, bueno, a la Universidad de Valparaíso, al Instituto de Física y Astronomía, al Observatorio de las Campanas, a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Durante el ciclo vamos a abordar distintos temas, ¿eh? Todos son igualmente relevantes cuando uno se trata de construir la historia del pasado. Y esperamos que sea un intercambio constructivo, que tengamos, que lo pasemos bien, que aprendamos mucho unos de otros y que sea la primera parte de un ciclo más largo. Eso es lo que esperamos, dependiendo del interés que haya. Bueno, la Fundación Altura Patrimonio, esta es la gente que participa en la fundación. Hay gente de astronomía, gente de arquitectura, gente de distintos ámbitos, el objetivo es buscar antecedentes, reconstruir un poco la historia de la astronomía con letras mayúsculas, ¿eh? En el sentido de tratar de no dejar nada afuera, ¿eh? Lo que les voy a mostrar es una recopilación que hemos hecho, que es el comienzo de un trabajo más grande, pero que se llama un proyecto Bajo el Cielo de Chile, que busca estudiar el impacto que tiene la instalación de telescopios, de grandes telescopios en el territorio. Y se eligieron dos sitios, pero para elegir esos dos sitios hicimos todo el trabajo que ustedes van a ver. Este trabajo lo hicimos con Juan Croco, que está también en la conexión, y me correspondió a mí presentarlo por una de esas casualidades. Teníamos pensado que participara otra persona inicialmente, pero no pudo, así que lo abordé yo. Bueno, aquí hay una línea de tiempo en el tema de la astronomía en Chile desde lo precolombino hasta lo actual, ¿eh? Abajo hay una línea del siglo XX hasta la actualidad, porque claro, ahí ya se concentra mucha información, y aquí estamos más o menos en esa línea de tiempo muy imperfecta, porque no se puede en una línea de tiempo poner toda la información que se ha generado. Pero es como para tener una imagen más o menos de la trayectoria de lo que vamos a revisar ahora, ¿eh? Para hacer, como le digo, esta selección de estos dos sitios, se hizo un estudio, una recopilación de más de 25 observatorios originarios, de pueblos originarios, expediciones científicas nacionales e internacionales, los observatorios de tránsito de Venus, que fueron muy importantes en su tiempo, observatorios históricos, observatorios educacionales, observatorios científicos, iglesias coloniales, observatorios turísticos. Entonces, si se fijan, la variedad es bastante grande, ¿ah? Yo cuando comenzaba este tema de la astronomía, me di cuenta que tenía muchas más funciones de las que eh, habíamos considerado inicialmente. Bueno, ahí hay una tabla donde resume toda la información que se fue como compilando.
Cada uno de estos puntos rojos que aparecen en la tabla es información que está incrustada en esa tabla. Todos los sitios se filtraron con los parámetros con las, de ICOMOS para el patrimonio, y así fuimos filtrando y dejando fuera sitios que no cumplían con esos parámetros hasta llegar a una selección final. ¿Eh? Vamos a ver parte de esa selección. Bueno, aquí cada grupo de observatorios tenía su carpeta donde están incluidos cada uno. Aquí, por ejemplo, la carpeta científico, están las expediciones que revisamos. Dentro de cada carpeta están los libros, los artículos, todo lo que recopilamos de cada sitio y después las coordenadas. Entonces, aquí es un poco la síntesis del trabajo que se hizo. Ubicarlos físicamente, porque habían algunos que no sabíamos dónde estaban. Entonces, también hubo un trabajo de recopilación en ese sentido. Lo primero, vamos a ver algo brevemente de la astronomía precolombina. Bueno, haciendo las investigaciones en Chile nos dimos cuenta que todos los pueblos originarios a lo largo de toda la historia dispusieron de los mismos instrumentos. ¿Cuál era este instrumento? Por ejemplo, las rocas, las construcciones, los accidentes del paisaje que están fijos y que sirven como puntos de referencia. Los componentes móviles son todos los astros que están girando constantemente en el cielo, están en movimiento. Entonces, a través de estos puntos fijos se medía el movimiento de estos astros. ¿Para qué? Para poder estudiar los ciclos, eh, la variación del día y la noche, ¿cierto? La estación del año, la variabilidad biológica de los animales. Entonces, la astronomía servía para eso, para estudiar el medio ambiente. Y eso se pierde en la historia en el pasado, no sabemos exactamente cuáles eran los primeros observatorios. Lo más probable es que sea muy antiguo, porque estas mismas técnicas están a lo largo de todo el planeta. Tres fenómenos psicológicos que se introdujeron en la investigación: pareidolia, apofenia y erofanía. No vamos a poder entrar en mucho detalle, pero si les interesa en algún futuro podemos hacer una conferencia sobre el tema. Permiten explicar cómo se construyeron las constelaciones. Primero, la pareidolia es ver figuras, ¿ya? Las manchas en las nubes, ver figuras en los objetos. Eso permitió al ser humano, ese fenómeno les permitió al ser humano agrupar estrellas y darle una figura a la estrella. Eso permite recordar. Yo, si asocio a un grupo de estrellas me acuerdo. Si a esa figura le asocio una historia, eh, y a distintas figuras le voy asignando una historia que es coherente con todas, entonces me acuerdo del movimiento de las estrellas, porque son demasiadas para estudiarlas individualmente, tengo que formar grupos. Y finalmente todo esto era sagrado, era un conocimiento sagrado, por lo tanto es una hierofanía. En el cielo se veían figuras, en la tierra se veían figuras, eso es también parte de lo que hemos estado investigando. Y esto formaba la imagen en el pasado de el cosmos, ¿ah? Contribuía a formar la cultura local, porque esto, al trasladarse a otro lugar, encontraban otras figuras. Si se trasladaban de hemisferio ya no veían el mismo cielo. Entonces, es un rastro de la cultura antigua, de cómo se fue construyendo la astronomía a lo largo de la historia. Bueno, aquí hay una lista de sitios que estuvimos revisando. Finalmente se eligió un sitio de esta lista. El sitio eh, se eligió el ALMA como observatorio actual y Socaire como sitio precolombino, porque están muy juntos y hay se está haciendo un análisis sobre ese punto. En Socaire hay un sitio ceremonial que se hacen ceremonias de limpieza de canales para el tema del agua. Esto en el desierto de Atacama, el agua es clave, los manejos de agua es muy clave. Entonces, hay una asociación del sitio astronómico, del sitio ceremonial con astronomía, ¿no? Eso está estudiado y están publicados los artículos.
Además, o sea, los volcanes que hay alrededor se asocian con la figura de una mano. Ahí es donde entra el tema del fenómeno psicológico de la pareidolia. Se ve como si estuviera una mano un día y son la punta de los dedos los volcanes. En ese sector también hay otro lugar que se llama Taira, ha sido estudiado y, por ejemplo, en ese caso, las sombras que se producen, se fija, se asocian con el vientre de la llama en distintas épocas del año, ¿eh? Que es otra forma de hacer un registro astronómico a través de las sombras. Aquí les muestro uno de la cuarta región que fuimos a ver recién, el lunasticio, que el 21 de junio era la salida de la luna más extrema hacia el sur, la luna llena, en este sitio que se llama Las Chilcas. Aquí está el Pucará de Chena, es un sitio inca que también encontramos que tenía hace muchos años asociación con la astronomía. Está sobre una loma y esto es una foto tomada con linterna, recorriendo el sitio y que va quedando registrado. Ahora, esto es una reconstrucción en base a otra imagen, pero es la imagen del Pucará, la forma del Pucará sobre la cumbre. Ese Pucará está asociado a la astronomía inca, por supuesto, porque es un sitio inca. Dentro de los estudios que hemos estado haciendo, encontramos que Santiago de Chile era una ciudad inca, no como nos habían contado, que era una ciudad española, que no había nada. Y esta ciudad inca también es un poblado pequeño, lo denominamos el Cusco del Mapocho, porque está asociado al tema del Cusco, y tiene evidencia de observación astronómica, solar y lunar. Entonces, la astronomía presente en toda la etapa precolombina, incluso en la parte inca, obviamente. Ahora, dentro de el sistema ¿cómo se llama?, de patrimonio a nivel global, hay dos sitios de Chile que están registrados como patrimonio astronómico global. Uno, el Viña del Cerro, que trabajó el doctor Ricardo Moyano, que es una fundición inca. Ahí están el área de fundición, esto es el área ceremonial, el Ushnu, que también está asociado a la astronomía. Y eso está como dentro del patrimonio global. Y el otro es el Observatorio Cerro Tololo de Aura, que es un observatorio antiguo y un observatorio moderno. ¿Eh? Están dentro del sistema de patrimonio como parte del patrimonio global reconocido. Eh, bueno, vamos a ver ahora el tema de la astronomía. Si bien no hay una relación directa entre la observación astronómica que se desarrolló en épocas precolombinas y la actual, la forma en que se hacía la astronomía en la época precolombina, eh, como corresponde a todo el planeta, hay una ligación, hay una línea continua. Aunque, por ejemplo, la astronomía precolombina se mantiene vigente, por ejemplo, en las prácticas agrícolas, en las comunidades. Bueno, hasta muy recientemente la astronomía estaba dirigida al conocimiento del cosmos, a la meteorología, a la medición del tiempo, a la navegación, a la geodesia y a la construcción de caminos. La mayoría de la gente no asocia a construcción de caminos, pero sí era necesario cuando se hacía una construcción de caminos, antes que existiera el GPS y todo lo que existe hoy día, que un astrónomo diera los puntos donde se iba a medir para hacer las triangulaciones. Y en 1920, en el caso de Chile, se inaugura el primer observatorio astrofísico, donde ya cambia la astronomía y se dedica a observar la física de los astros. ¿Ah? Entonces ahí hay un cambio bien, bien importante. Una cosa que no hemos podido encontrar aquí, que yo no he podido encontrar en información, no hay artículos, es, por ejemplo, el manejo del tiempo en las órdenes religiosas. El manejo del tiempo es a través de la observación de los astros. Siempre ha sido la forma de hacer calendarios.
En Chile no hemos encontrado, no he encontrado, por ejemplo, relojes solares. En otros lugares, en otros países he visto relojes solares, pero aquí en Chile no sé si no han sobrevivido, pero no hemos encontrado información. Pero era clave el manejo del tiempo por la cosa de las misas. La iglesia durante mucho tiempo era la que manejaba el tema del tiempo. Y se hacía a través de la astronomía, y habían manuales de cómo se hacían ¿cómo se llama? Los relojes de sol. Existían relojes solares, lo he visto en muchas iglesias, no en Chile, no he encontrado. Pero, por ejemplo, es significativo que cuando comienza ya la relojería, los relojes se ponen en los campanarios, ¿ah? Y daban la hora para las misas, pero también servía para la hora de la población. Entonces, el manejo del tiempo era parte de la actividad que realizaban, por ejemplo, las iglesias. Muchos órdenes religiosas tenían observatorios astronómicos. Aquí en Chile sabemos que habían, pero esa información se ha perdido. No hemos podido llegar a esos observatorios. Otra cosa es que las iglesias están orientadas astronómicamente, y eso hay algunos estudios que se están comenzando a hacer en Chile, ¿eh? En otros países hay bastantes estudios. Aquí está comenzando el tema de las iglesias y la orientación astronómica. Por ejemplo, es el estudio que está haciendo el doctor Ricardo Moyano sobre las iglesias de La Serena, de la ciudad de La Serena. Esta es la imagen de La Serena en la época colonial, y están trabajando con las iglesias de esa época, ¿eh? Aquí están las fotografías de los artículos que se están publicando ahora. Y encontramos otro estudio también de iglesias en el norte de la primera y segunda región, ¿eh? Estos son estudios, son los primeros estudios que hemos encontrado sobre estos temas. Orientación astronómica de iglesias. Aquí está el mapa, aquí está la ubicación en el norte de Chile, ¿eh? Otro tema que abordamos fueron las expediciones científicas que venían científicos de todo el mundo, recorrían el mundo y tomaban mediciones astronómicas. ¿Por qué? Porque era necesario conocer la posición, ir fijando la posición de los sitios para la navegación. Si no sabían dónde estaban, no podían llegar o se perdían. Entonces, un esfuerzo importante de las expediciones científicas era de fijar posiciones, y las posiciones se fijaban a través de observación astronómica, ¿eh? Y aquí hay una serie de expediciones, por ejemplo, Magallanes, la Perús, Fresier, son los personas que guiaron expediciones científicas hasta Gillis, que fue el que guía una expedición norteamericana muy grande que dejó muchos libros escritos y con una cantidad de mediciones impresionante, que estuvo durante mucho tiempo olvidado en Chile, y ahora se está recuperando la memoria de este personaje. Darwin también estuvo en Chile, bueno, recorrió gran parte de América. Se estudiaron esto, se recopiló la información de estas expediciones, y lo que queda a la vista es que hay poca recopilación, ¿ah? Hay poca información. Debe haber mucha en la biblioteca en Europa, qué sé yo, pero acá fue difícil encontrar esta información. ¿Para qué se hacían esas expediciones científicas? Obviamente para fijar, saber cómo era el planeta, saber cómo eran los continentes, saber cómo llegar de un lugar a otro, ¿ah? Era parte del esfuerzo en la navegación. Era útil, como les decía, para hacer caminos, hacer mapas. Se hacían triangulaciones a partir de puntos determinados por astronomía. Entonces, ese punto se fijaba, y ese punto servía para hacer las triangulaciones, para ir haciendo los mapas y los caminos, ¿eh? Aquí hay, por ejemplo, las observaciones que están registradas en este libro, y aquí aparece esta lámina de cómo se hacía, los instrumentos que usaban, cómo triangulaban entre las montañas, eh, los distintos puntos, cómo se iba registrando. Se fijan, hay un reloj, ¿eh? Eh, Esas eran las técnicas que se utilizaban para hacer los mapas. Entonces, esto generaba, en el caso, por ejemplo, de Chile, un mapa
a través de estas técnicas de triangulación para generar los mapas que había antiguamente. Eh, Porque se necesitaba cada vez más precisión. Hoy día con los satélites, obviamente, esto es fácil, relativamente fácil, pero antiguamente no, era un trabajo muy laborioso, se pasaban años eh, recopilando información. Otro tema que nos encontramos que fue interesante fue una serie de observatorios que se construyeron solamente para el ver el tránsito de Venus. ¿Ah? Venus pasando frente al disco solar y vinieron muchas expediciones a medir eso. ¿Ah? Hubo una expedición alemana, expedición belga, brasileña, francesa, norteamericana y en distintos lugares de Chile. Y lamentablemente de eso no queda nada. ¿Ah? Sabemos hay alguna información, pero no quedan, por ejemplo, los instrumentos, no están los lugares físicos, porque todo fue provisorio. ¿Ah? Aquí hay, por ejemplo, fue de gran impacto en ese momento el tránsito de Venus. eh, y hay revistas, hay una revista que muestra cómo se hacía la observación, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Precisos, vinieron a ver esto. Y aquí, por ejemplo, hay una construcción, yo le di color porque es un dibujo en blanco y negro, pero de cómo era el observatorio que se construyó en San Bernardo. Si fijan, son todos edificios precarios que se construyeron para la observación y después desaparecieron. ¿No? Entonces, hay muy poca información todavía sobre estos observatorios. Y bueno, aquí hay un esquema de lo que observaban eh, ¿cómo se llaman? Los eclipses, por ejemplo. El tránsito de Venus en Argentina, lo que informaban en la época. ¿Ah? Eh, Aquí hay un libro que se publicó, servía para todo tipo de cosas, para incluso habían publicidad asociada, vendían cigarrillos, no sé, distintas cosas asociadas a estos fenómenos, a los cometas, a eso. Después acá encontramos ya al comienzo del siglo, al final del siglo o mediados del siglo XIX, empieza aquí en Chile el tema de la astronomía moderna con el uso ya de telescopios y en posiciones fijas, digamos. Para nuestra sorpresa, hace unos 6 años encontramos que había un observatorio astronómico que no había estado registrado, o muy mal registrado, olvidado, que había sido construido por don Juan Muat, que es este personaje. Eh, Obviamente la foto está actualizada para que se vea en color y un poco más en mejor calidad. Y él construyó esta casa en Valparaíso y en ese punto que está en el círculo construyó el primer observatorio astronómico físicamente instalado, ¿ah? En Chile. Eh, y fue bien importante porque él arreglaba los cronómetros de los barcos que llegaban a Valparaíso y sin los cronómetros estaban mal sincronizados, mal la hora, se perdía. O se alejaban de los puntos a los que tenían que llegar. Entonces el cronómetro era clave y él era relojero, e ingeniero y construyó este observatorio para hacer esa labor, ¿eh? Entre otras. Y, por ejemplo, una cosa bien curiosa que no se sabe en general es que tenía el frente al observatorio, tenía esta bandera que incluso aparece en la foto antigua, que tenía una bola. Esa bola subía y cuando llegaba arriba, poco antes de la subida, un poco antes de mediodía, por ejemplo, y toda la gente de los barcos miraban hacia el puerto. Cuando llegaba la hora, dejaba caer la bola. Entonces así, con esa señal, los navegantes de los barcos sincronizaban el reloj, el cronómetro. Y esto duró un periodo corto, y este fue el cuarto, el quinto, Time Ball se llamaba, que se instaló a nivel planetario. Esto venía desde Inglaterra. Y él instaló este Time Ball que era también un servicio público. La gente ahí por primera vez veía la hora, así abiertamente.
Encontramos esta publicación en el diario El Mercurio. Aquí se ha hecho algunas reconstrucciones de lo que podría ser. No sabemos si el telescopio era grande, si era pequeño. Hemos hecho una recopilación de quebró don Juan Muat, sus instrumentos se vendieron. Hemos encontrado algunos de esos instrumentos, no físicamente, pero sabemos cómo eran. Pero, por ejemplo, el tránsito, el telescopio tránsito, que solamente gira en una dirección, no lo hemos podido encontrar. No sabemos si era grande, si era chico. Al parecer eran dos, pero no estamos seguros. Entonces, todos están en investigación. Tenemos algunas referencias de Edimburgo, porque él venía de Edimburgo, era escocés. Y lo que estamos tratando de afinar cómo era finalmente, porque la casa ha sido muy modificada. Estamos tratando de ver también cómo se podría, de alguna manera, eh, entender lo que había físicamente, porque no, todavía no hemos encontrado los instrumentos. El segundo observatorio es el que ha sido más tiempo reconocido, que era el que se construyó en el Cerro Santa Lucía por el teniente Gillis, que era teniente de la Armada Norteamericana. Chile le compra los instrumentos que él trajo y se instala este observatorio que da origen al Observatorio Astronómico Nacional, que es el OAN. En el Cerro Santa Lucía, aquí hay una imagen del Cerro Santa Lucía y la posición que tenía más o menos. Todo esto son imágenes reconstruidas porque obviamente ya no queda nada. Ni siquiera se sabe exactamente dónde estaba. Se sabe que estaba cerca de la cumbre. En eso estamos trabajando también, tratando de reconstruir la posición exacta, qué sé yo. Aquí está el Teniente Gillis, aquí hay una plaza y hay la vista que había desde esa plaza. Esto es una reconstrucción de lo que pudo ser el interior del observatorio. Está hoy día en la Dirección de Meteorología. Hay una cúpula. La cúpula tiene esta construcción adentro. Lo que no falta, lo que falta es el telescopio, por ejemplo. Tenemos la base, pero no tenemos el telescopio. Y no sabemos dónde está el telescopio. Es parte de la investigación que tenemos que hacer. Tratar de recuperar, aunque sea saber qué instrumentos eran, si no los podemos recuperar físicamente. Lo que sí tiene esto es el mecanismo. Ahora, cuando sacamos la fotografía, esto estaba lleno de instrumentos musicales. Yo saqué las fotos y después tuve que borrar todos los instrumentos que estaba lleno, lo usaban como sala de ensayos. ¿No? Logramos que se declarara Monumento Nacional, pero después ha sido todo un trámite para que esa declaración se haga efectiva y que se publique finalmente en el diario oficial y que se pueda proteger este lugar, porque son lugares que no tienen protección mientras no sean declarados patrimonio nacional. El primer observatorio de Gillis, la primera publicación que se hizo fue sobre un eclipse solar. Esa fue la primera publicación que tuvo repercusión global desde Chile. Es un eclipse que se produjo en Perú. Viajaron a Perú, hicieron las observaciones y se publicó. Este es el primer informe. Hoy día sabemos que Gillis, el que construyó el observatorio en el Cerro Santa Lucía, y Juan Muat, el que construyó el observatorio en Valparaíso, se conocieron, trabajaron juntos, hicieron observaciones juntos e intercambiaron información. Eso es parte de la investigación que estamos haciendo. Se han encontrado cartas, se ha encontrado información en el mismo libro de Gilly Cita, observaciones que hicieron no solamente de astronomía, hicieron también observaciones, por ejemplo, de desplazamiento de los terremotos, la velocidad de desplazamiento del terremoto entre Santiago y Valparaíso, con el uso del telégrafo, que también era una cosa muy nueva que está. Entonces, no solamente hacían astronomía, les interesaba una serie de cosas más. Del Cerro Santa Lucía pasa a la Quinta Normal, pocos años después, porque el cerro era de roca, la roca se calentaba en el día y se contraía en la noche, y eso provocaba variaciones. Entonces lo llevan unos kilómetros hacia la costa y dentro de Santiago, y construyen esto, en la Dirección de Meteorología actual. Esa es la cúpula que sobrevive, la que está más arriba, la de acá desapareció y esta cúpula como plana, eso ya no existe. Eh, Se conserva una parte en la Dirección de Meteorología. Em, Después de la Dirección de Meteorología
En la Quinta Normal, esto se trasladó, ya era parte de la Universidad de Chile, estaba a cargo. eh, entonces se le compraron los instrumentos, se le entregó a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile ha tenido desde ese momento a cargo el Observatorio Astronómico Nacional, el OAN. Como les digo, tuvo un tiempo en la Quinta Normal, tuvieron muchas dificultades de financiamiento, hay algunos artículos sobre el tema, porque no se le daba mucha importancia a la astronomía, a pesar de que para nosotros es evidentemente tan importante. Después de la Quinta Normal se lo llevaron a un lugar que se llama Los Espejos, ¿ah? Donde hoy día está la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile. Ahí estuve instalado un tiempo. Aquí es el plano de una de las cúpulas que se desarrolló. Aquí están las cúpulas, eran tres cúpulas. Una de las pocas fotografías que hemos podido encontrar. Yo la coloreé porque todo esto está en blanco y negro, pero para que se vea un poco mejor, las coloreo y las trabajo un poco, pero es lo poco que queda, ya no queda nada. O sea, pusieron asfalto, pusieron edificios y de esto quedó muy poco registro. ¿Ah? No sabemos qué instrumentos, prácticamente no sabemos nada todavía. Puede que esté en alguna biblioteca, pero no hemos encontrado artículos, no hemos encontrado, como les digo, más información. De los espejos ya llegó a su ubicación actual, en el Cerro Calán. Ahí funciona el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Y si se fijan, también ya está dentro de la ciudad. La ciudad se ha ido comiendo todos estos observatorios y ya no se hace observación como se hacía antiguamente por exceso de luz, ¿no? Pero aquí funciona, desde aquí la Universidad de Chile tiene el tema del Observatorio Astronómico Nacional. Ya comenzando el siglo XX entra la astrofísica a Chile. Ahí hace un cambio bien radical porque ya no es solamente se observan los astros, sino que se observa la física de los astros, ¿ah? Entonces empieza la astrofísica. Y comienza con este observatorio que se llama Foster, hoy día se llama Foster, que tiene su ubicación, todavía existe, está en el Cerro San Cristóbal, en el centro de Santiago, se puede visitar. Está a cargo de la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene un equipo de gente que está dedicado a mostrar el observatorio para la gente que le interesa, como visitas turísticas. Hay un libro también de una investigadora, Bárbara Silva, que habla de la historia de este observatorio bien interesante. Esto era el observatorio original, las fotos, y este es el observatorio hoy día. Se mantiene, lo mantienen muy bien y se hacen visitas regulares, ¿eh? Es uno de los, yo diría, el único. Y aquí se hizo observaciones hasta los años 80, observaciones científicas. De hecho, Nicholas Bock, que es un astrónomo alemán que participa en la fundación, publicó los últimos papers científicos con información de este observatorio en los años 80, ¿no? Así que, y esto se visita, hay visitas guiadas. Y ya entrando al siglo XX, tenemos una serie de observatorios que están, estos son los observatorios científicos más grandes que hay, el ALMA, el TAO, qué sé yo, hay una serie de observatorios por regiones. Si se fijan, la mayor cantidad de observatorios están en la parte norte de Chile, donde el cielo es más despejado, pero también hay algunos de universidades hacia el sur, ¿eh? Y tenemos el Observatorio ALMA, radiotelescopios, son 66 antenas que forman un telescopio gigante cuando se despliegan, y que obviamente tienen son de los más avanzados que hay a nivel planetario, ¿no? No les leo lo que está abajo porque lo pueden leer ustedes. Esto es un observatorio en el infrarrojo del- de los japoneses, el TAO, eh, y que es un observatorio recién inaugurado, que está en la cumbre, está eh, el ALMA, en el llano de Chajnantor, y esto está en un cerro que está ahí, desde el ALMA se ve un puntito blanco, bueno, ese puntito blanco es este observatorio,
que es muy nuevo y que observa en el infrarrojo y tiene seguramente va a ser una serie de descubrimientos nuevos. Bueno, aquí está este otro, tiene cuatro cúpulas y las cúpulas, como curiosidad, se les dio nombre, se hizo un concurso y se les dio nombre de astros en el idioma mapuche, que es el idioma de la etnia más mayoritaria en Chile. Entonces uno se llama Antú Sol, Cuyén Luna, Melipal La Cruz del Sur y Yepún Venus. Ahí había, cuando nosotros comenzamos la investigación, una infidencia. Había arqueólogos que decían o investigadores que decían que los indígenas nunca vieron planetas. Entonces estaba la discusión, pero ellos tenían nombre del planeta. Entonces, si no los veían, ¿cómo les daban los nombres? Es como si no los reconocían. Entonces, bueno, hoy día eso ya se sabe y muy poca gente niega este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto es el Observatorio de las Campanas de la Carnegie. El Observatorio de las Campanas también, el director forma parte de la Fundación Altura Patrimonio. Eh, como curiosidad, no se lo cuenten a nadie, pero él es descendiente de don Juan Muat. eh, Fue una de las cosas que encontramos en el trabajo, que es su tatarabuelo, el que construyó el primer observatorio de Chile, en Chile, en los primeros observatorios físicos, porque antes se hacía, pero era provisorio. Y el que construye el primer observatorio es el tatarabuelo del primer director de un observatorio internacional en Chile. Así que tenemos, y son los Magallanes. Aquí hay otros observatorios que también forman parte, si se fijan, la cantidad, la variedad. Cada observatorio, se dice un observatorio, pero la cantidad de cúpulas que tiene cada observatorio. Dentro de esa cúpula está lleno de distintos instrumentos, trabajan equipos internacionales de distintos países. Es una variedad increíble lo que ocurre acá en la observación astronómica, ¿no? Bueno, no solamente astrónomos. Ahora, si ustedes saben, los astrónomos actualmente no necesitan estar físicamente. Hay equipos que se dedican a mantener los telescopios, los apuntan hacia donde el astrónomo les indica y toda la información va a computadores y esas computadoras se pueden ver desde fuera. Entonces ya el astrónomo ya no mira a través del ocular de un telescopio, sino que todos son computación y pueden no estar físicamente, pueden no visitar nunca el lugar, porque ya se puede hacer vía remota, como estamos haciendo esta conferencia hoy día. Yo no estoy en Ecuador, no estoy en Perú, no estoy en México, pero estamos en todas partes. Entonces pasa eso con la astronomía actual, ¿no? Eh, bueno, este es el Géminis, son dos sistemas de telescopio que están uno en Chile y uno en Hawái, y que observan los mismos objetos y hacen eh, trabajos que son únicos. Por eso que se dividen en estos dos telescopios. eh, y no hay otros similares. Eso también se proyecta un haz de luz, arriba se forma una especie como de prisma con los puntos de luz, como existe sin la variación de la atmósfera. La computadora busca hasta que configura esos puntitos y eso hace que la imagen sea clara, ¿eh? Son procesos súper complejos, todo esto es última tecnología. Como les digo, cada instrumento tiene. Aquí están, estos son los Magallanes del Observatorio de las Campanas. Son dos, son enormes, enormes. Y cuando fuimos a visitarla otra vez, el encargado eh, de hacer que esto funcione físicamente, porque no solamente hay astrónomos, aquí hay un montón de técnicos, ingenieros
que trabajan asociados a esto para que esto funcione. Y es un edificio y lo mueven con una mano. Está tan perfectamente balanceado que se puede mover con una mano. ¿Eh? Son eh, estructuras gigantes, cada una tiene una historia. Vamos, yo no voy a decir nada de cada uno porque eh, obviamente no terminaríamos nunca y yo no soy experto, pero sí vamos a tener expertos que nos van a explicar. Va a venir una persona del alma, una astrónoma, y vamos a tener a lo largo de las conferencias que nos van a explicar algunas cosas así como vienen en detalle. Aquí solamente estamos hablando del patrimonio. Otro de los casos interesantes es que asociado a los sitios, ahí también arte rupestre, ¿no? Arte rupestre que se asocia a la observación astronómica antigua. Entonces, este es el caso de La Silla, el observatorio de La Silla de la ESO, donde están los petroglifos muy cerca del observatorio. ¿No? Las campanas también hay, pero están bastante más lejos, no se ve físicamente el observatorio. En este caso están bastante cerca. ¿No? Y se acaba de publicar un artículo sobre astronomía en estos petroglifos asociados eh, a este observatorio. ¿Eh? Entonces, en los mismos lugares la astronomía se ha practicado por miles de años. Bueno, aquí está, si se fijan, la complejidad, la cantidad de cada observatorio, una cantidad increíble de instrumentos. Y lo más interesante es cómo son equipos de trabajo, equipos que vienen de distintas universidades, distintas instituciones, distintas fundaciones que formulan proyectos. Son proyectos de cooperación. Esto no se puede hacer individualmente, no lo hacen los países. Tampoco Chile invierte en esto. Chile proporciona los terrenos, ¿no? La seguridad jurídica de que ese terreno va a ser usado para eso y que no va a entrar una minera, que no va a entrar una empresa de construcción, que no van a construir nada. Se hace una reserva. Y eso es súper interesante porque eh, al generar esa reserva, también se congela en el tiempo todo lo que hay ahí, ahí se protege, porque no se pueden hacer actividades que no sean las actividades tradicionales. Por ejemplo, se sigue haciendo pastoreo, se sigue haciendo las actividades cotidianas de la gente, pero no puede entrar una empresa, no puede construir una mina, no pueden pasar cables eléctricos. Entonces eso hace que se haga una pequeña reserva. ¿Ah? Y eso es un tema que nos interesa harto y que es parte del proyecto, ver cómo se impacta al hacer esa reserva, cómo se impacta el entorno. ¿Ah? Proyectos en desarrollo en Chile hay muchos, ¿no? Y bien interesantes, muy grandes. Aquí tenemos se fijan, esto es un telescopio gigante, 39 metros, imagínense, que está en proyecto, ¿no? No está construido todavía, pero está proyectado. Este es el telescopio Vera Rubin, que tiene el nombre de una astrónoma. Fíjense aquí, son 19 universidades que están cooperando para la construcción y la operación y los proyectos para estos telescopios. ¿No? No es labor de un gobierno, no es labor de un Estado en particular, sino que son multi proyectos de muy gran envergadura. Ahora, lo interesante es que de todos estos proyectos, de todo lo que hay en Chile, hace muchos años se consiguió que Chile em, tuviera, por el hecho de ser el país anfitrión, tuviera el derecho de el 10% de la observación astronómica se hiciera en Chile, se hiciera por astrónomos chilenos que trabajaran en Chile. Y eso le dio obviamente, un privilegio enorme, porque si trabajan, no sé, pues hay de 30 países distintos y Chile ya tiene el 10%, tiene un porcentaje muy significativo. Entonces eso ha hecho que Chile tenga una, un gran desarrollo en el tema astronómico. Hay muchas universidades con astronomía, no podemos entrar a todos los detalles, pero hay muchas universidades, muchas carreras de astronomía y carreras asociadas, porque se necesita ingenieros, se necesita servicios, se necesita de todo. ¿No? Este es uno de los telescopios más grandes que se está
eh, construyendo ahora. Está en proyecto, en las campanas, ahí hay un petroglifo de las campanas de los que les decía, pero no están cerca, yo ahí los puse juntos, pero para mostrar que en el mismo sector, en el mismo conjunto de cerros, hay observación astronómica antigua y observación astronómica moderna, ¿no? Junto a los más grandes telescopios. O sea, hay una continuidad en el sentido de eh, los mismos espacios han sido usados tradicionalmente para hacer observación astronómica. Cuando yo partí en el tema de arqueoastronomía, la astronomía actual no tenía ninguna relación con la astronomía originaria. De hecho, había astrónomos que decían que eso era imposible. ¿Ah? Me dijeron, un astrónomo me dijo, no, esto es imposible. Los indígenas no hacían observación astronómica y eso es chauvinismo. Ustedes quieren mostrar que había algo, pero no había nada. Bueno, hoy día sabemos que sí había y cada día más aceptado. Y bueno, y un esfuerzo también de la Fundación es trabajar en las distintas dimensiones de la astronomía, no solamente centrarse en lo antiguo, partimos con el primer observatorio, ese fue como el núcleo, pero ahora el tema es la astronomía, ¿ah? Con palabras grandes, tratar de reconstruir un poco a poco, porque es un trabajo enorme, la historia de la astronomía en Chile. Dentro de los observatorios que son muy poco conocidos, de hecho a nosotros no lo incluimos en el listado, fue este radiotelescopio, ¿m? Que estaba a la entrada poniente de Santiago y que ya no existe. Ahora todo esto está, hay población construida aquí, gente viviendo, pero funcionó hasta hace muy poco. Yo alcancé a verlo de lejos, no eran antenas. Era un radiotelescopio que funcionó hasta muy, muy poco tiempo. Este nos pilló de sorpresa. Esto está en el Cerro San Cristóbal y un día revisando información aparece este que no teníamos idea, ya habíamos pasado el proyecto y es un observatorio que es bien interesante porque está en pleno centro de Santiago, en el Cerro San Cristóbal, cerca del Foster, pero no se sabía, se fijan, ahí está la cúpula, ahí hay una fotografía y muy poca información. Así que es parte de lo que estamos tratando también de averiguar qué pasó con eso. O sea, hay muchísimo trabajo porque cada observatorio que se ha perdido, porque se ha perdido, eso no quedan instrumentos, no hemos encontrado descripciones, sino cosas muy someras. Entonces hay que reconstruir toda esta historia. Este también era un observatorio que se dedicó a la observación solar y que desapareció ahí, pero ahí está la construcción, ahí hay fotografías del observatorio, sabemos que la posición lo ubicamos, sí, en el Google Earth se ve perfectamente el edificio, eh, y también es parte de ver qué pasó aquí, o sea, es, funcionó de 1920 a 1955. eh, pero no había mucha información. Probablemente hay, como les digo, en bibliotecas, no sabemos, pero eh, nosotros a nivel así como de fácil acceso no hay. Lo mismo pasa con el primer observatorio, ahora va a ir Daniela Bustamante, que tendría que haber dado la conferencia hoy día. Ella va a ir a Edimburgo a una pasantía y vamos a ver si encuentra ya en Edimburgo información, porque acá hemos agotado bastante la cantidad de información que existe. Ojalá haya más, pero ya hemos visitado todas las bibliotecas, todo, y esperamos que en Edimburgo haya más información. Lo mismo pasa con esto, o sea, ya para buscar información probablemente hay que ir a Estados Unidos, a las bibliotecas. Eh, También hay otro tipo de observatorios que han sido súper importantes porque hacen la difusión de la astronomía entre la gente que es aficionada, que es interesada en la astronomía. Y está en Valparaíso, por ejemplo, el Observatorio Zabal, que tiene una larga trayectoria
Esta es la foto antigua del observatorio que tenían, que ya parece que no existe. Y ellos sigue funcionando esa asociación, eh, siguen haciendo publicaciones, haciendo divulgación. El otro es la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, ACHAYA, que funciona en la cordillera de los Andes, a la salida de Santiago hacia el oriente, en un cerro que se llama Pochoco, ¿no? También es un observatorio, ¿cómo se llama?, educacional, de aficionados a la astronomía, pero que son muy entusiastas. Y este observatorio, si se fijan, existe la cúpula, siempre nos ha llamado la atención. Yo fui a buscar información, aquí funciona un colegio, ¿eh? Pero no tienen ninguna información. Y no me quisieron dar ninguna información. Pedí, traté de contactarme con el rector, no hubo caso. Lo que conseguí, por otro lado, es que se hizo una restauración hace pocos años, pero ya dentro de la cúpula no queda nada. No hay ningún instrumento, nada, queda solamente la cúpula, ¿eh? Y esto era un observatorio educacional. Bueno, esto era de los dominicos, al lado está la iglesia de los dominicos. La iglesia de los dominicos fue donde funcionaba aquí la Inquisición. Y corresponde a la tradición antigua del manejo de la astronomía desde la religión, ¿eh? Por el conocimiento astronómico, hay muchos observatorios astronómicos que están ligados ¿cómo se llama?, a órdenes religiosas, ¿no? Bueno, aquí hay una vista interior del observatorio. Este es el colegio, y aquí se ve en la escalera de caracol. No me dejaron subir, no. Y no hemos encontrado ninguna información más al respecto. Muy poca información. Otro tema que ha sido una explosión en Chile es el tema de los observatorios turísticos, ¿eh? Hay mucha gente interesada, mucha gente que quiere conocer lo que pasa en astronomía, conocer la astronomía originaria de los pueblos indígenas. Eso es muy reciente, pero muy dinámico, ¿eh? eh, Tours astronómicos en San Pedro de Atacama, en la cuarta región de Chile. Hoy día es declarada la región estrella, ¿eh? Hace muchos años nosotros comenzamos con un amigo, armamos un grupo que se llama Inti Halsu. Máximo Cas, que trabajaba en el Cerro Tololo, el ingeniero óptico del Tololo, compró un bus, se inició con hacer tour astronómico, ¿ah?, desde Inti Halsu. Y bueno, no resultó mucho en esa época porque era bien complicado, no había mucha gente, no había infraestructura, pero finalmente la cuarta región donde hicimos ese intento terminó siendo la región estrella, ¿ah? Y San Pedro de Atacama son lugares donde hay mucha, mucho entusiasmo por el tema. Bueno, aquí hay una breve lista con las regiones a las que pertenecen, porque tratamos de encontrar información y no está sistematizado. Uno de los problemas es que no hay registro. Cuando se registran las empresas, no se registran con la actividad específica. Entonces sabemos, eh, no hay registro de cuántos observatorios, qué tipo de observatorios hay, ¿eh? Las asociaciones que agrupan a estos observatorios tampoco tienen información detallada, eh, listados de los observatorios. Aquí yo puse un pequeño resumen, son más de 100 los que hay. Y una cosa es que hay algunos que surgen, duran un tiempo y desaparecen. Otros que son más permanentes. Entonces hay un trabajo ahí pendiente por hacer. Pero lo que muestra es la dinámica y el interés de la gente nacional y extranjera por hacer tour astronómico. Aquí hay un informe que se hizo en el diario El Mercurio sobre los observatorios, sobre un grupo de observatorios. Ahí mostraron las cúpulas, hicieron un trabajo. Como les digo, esto es hoy día un tema bien importante relacionado con la astronomía. No tiene que ver con la astronomía científica, pero sí con la divulgación. Y eso es importante porque hay mucho interés. Ahora la gente, yo también me preguntaba, ¿para qué sirve toda esta cuestión terminando las estrellas? Eh, ¿En qué aporta, digamos?
aporten mucho, porque para mirar las estrellas se hace un desarrollo tecnológico gigantesco y después ese desarrollo se traslada a la vida cotidiana. Ahí están los celulares, están los GPS, está la fotografía digital, está en la internet. Son productos de estos grandes esfuerzos tecnológicos que se realizan para hacer, entre otras cosas, el estudio de la astronomía. Entonces, lo que se gasta en astronomía no es un gasto, es una inversión eh, en la vida cotidiana también, porque todo eso se va trasladando a la vida cotidiana. Piensen ustedes que cuando se salió eh, la primera, el Apolo 11 que fue a la Luna, eh, un celular hoy día tiene 1000 veces, 10.000 veces más memoria que los computadores que llevaban. Apenas, ni siquiera una calculadora básica hoy día tiene menos capacidad que esos computadores. Eran muy básicos, pero claro, es el comienzo. Entonces, para perfeccionar esa tecnología, bueno, todo eso después se transforma en cosas que van mejorando también nuestra vida. ¿Qué viene para el futuro? Porque eso es lo que hay hoy día. Así, una síntesis muy apretada de lo que hay en Chile, que me encantaría ver también lo que hay en otros países, porque yo creo que esto es una labor que tenemos que desarrollar a futuro, ir haciendo las historias de la astronomía en distintos países. ¿Qué queda a futuro? Ahí tenemos un personaje indígena, tenemos las cúpulas, pero ese personaje indígena fue generado por inteligencia artificial. Entonces, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y otras cosas van a hacer seguramente que cambie mucho el panorama de lo que vemos en la astronomía hoy día y seguramente van a contribuir a descubrimientos que ni siquiera a lo mejor nos imaginamos todavía, ¿no? Eh, Quedan muchas incógnitas, la mayoría nunca se han respondido: el tamaño del universo, la materia oscura, ¿cómo se llama? La energía oscura, ¿hay vida en otras partes o no? ¿Hay vida inteligente o no? Ni siquiera sabemos si hay vida. O sea, se supone que sí, porque tantos millones de estrellas, tantos millones de galaxias, en alguna parte tiene que haber vida, pero no sabemos, o sea, no tenemos una prueba. Eh, entonces, todo eso es lo que nos espera en el futuro. Y estos telescopios, estos grandes desarrollos, y yo les muestro lo de Chile. Después otros investigadores van a mostrar de otros países. eh, Todo este gran esfuerzo que se hace por el conocimiento astronómico seguramente nos va a llevar a un cambio de nuestro también conocimiento eh, del universo, de lo que somos. Así es que yo lo encuentro una aventura fascinante. A mí, yo le muestro así que esta síntesis me gusta mucho, agrupar todo, aunque sea muy brevemente, porque nos muestra lo que a mí me gusta decir, es la epopeya humana por el conocimiento del cosmos, porque es una verdadera epopeya. O sea, eh, hasta hace muy poco, en la IAU, la Organización Internacional de Astronomía, cuando ustedes miraban el origen de las constelaciones, por ejemplo, en la historia, decía cazadores recolectores. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos nada. Sabemos que en alguna época donde había la gente que cazaba y recolectaba, comenzó la astronomía. Entonces, es tan desconocido el universo como el origen de la astronomía. Y yo creo que eso es un tema que a mí particularmente me interesa porque si uno mira, revisa los 5 continentes, yo partí estudiando sitios de Chile y sigo estudiando sitios de Chile, pero al ir mirando en panorámica, uno se da cuenta que en todas partes se ha sido observación astronómica hace miles de años y que nosotros somos los depositarios de todo ese conocimiento más todo el conocimiento actual. Y que eso forma el gran cuerpo de la astronomía y de lo cual ignoramos gran parte.
Eso sería el tema. Si se fija, eso también lo generé con inteligencia artificial para mostrar el efecto que la inteligencia artificial está teniendo. No, no existe ese petroglifo, no existen esas cúpulas, pero uno habla con la inteligencia artificial, le da un par de instrucciones y la inteligencia artificial le genera una imagen. La información que que puede manejar la, in- la la inteligencia artificial es impresionante y está recién comenzando. Llevamos poquitos años. eh, yo no solamente puedo imaginar si es que sobrevivimos, cómo va la cosa, es complicado, pero la inteligencia artificial, si se utiliza para el bien, podría dar unos resultados impresionantes y hacer una aceleración impresionante del conocimiento humano. Ojalá, ojalá que ese sea el resultado. Muchísimas gracias, Patricio, por tan interesante exposición sobre el patrimonio astronómico en Chile. Ahora es el momento de las preguntas de la audiencia. Tengan toda la confianza, toda la tranquilidad para poder hacer comentarios, preguntas que Patricio con mucho gusto puede responder. Parece que quedó todo súper claro, no hay, no hay Eh, preguntas. Yo, Parece que Rafael Salinas levantó la mano. ¿Me puedes confirmar, Rafael? Bueno, entonces damos paso a Juan Croco, me parece también. sí, Juan, no quería quizás que Patricio se refiere un poco al hecho de que todos estos asuntos, estas grandes inversiones en astronomía actual, se deben a que el desierto de Atacama y la zona norte de Chile tiene digamos, unos cielos, ¿cómo se llama? Muy límpidos. Y quizás que Patricio podría comentar un poco de eso, del esfuerzo que está haciendo para preservar los cielos de Chile. Eh, Porque al final entiendo que una proporción significativa de la capacidad de observación del mundo va a quedar radicada acá en el norte. Y es la razón de esas inversiones enormes. Bueno, Yo no sé si podría comentar eso. Juan es coautor de lo que les acabo de mostrar. Trabajamos juntos en esta recopilación. Sí, y es un tema de preocupación en Chile, el tema de la contaminación lumínica. Chile hace tiempo se viene diciendo que al fin de la década va a tener el 70% de la observación astronómica terrestre, pero también esa capacidad está en peligro simplemente por el tema de las luminarias. Porque las municipalidades, las empresas iluminan con luminarias inadecuadas, están contaminando los cielos. Por ejemplo, el Foster dejó de funcionar porque está en el centro de Santiago y Santiago es una cúpula de luz. Entonces ya no se puede observar nada del Foster, nada interesante, digamos, se pueden observar algunos objetos, pero ya la contaminación lumínica, y ha pasado no solamente aquí en Chile, en muchos países, pero en Chile es especialmente grave. Se acaba de sacar una ley, se han sacado normas, pero igual no es tan rigurosa la aplicación. Yo, de hecho, trabajaba hace muchos años en la Comisión Nacional de Energía y conocía el tema de la contaminación lumínica porque tenía amigos que trabajaban en el Tololo, eran astrofotógrafos, era gente que operaba los telescopios y me contaban. Pues cuando yo empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Energía propuse que se hiciera un trabajo para mejorar las luminarias en las áreas cerca de los telescopios. Y estamos hablando de áreas cercanas a muchos kilómetros de distancia, las ciudades cercanas. Se generó finalmente una ley. Yo participé en el comienzo de esa ley, pero igual, a pesar de que hay leyes, hay normas, se sigue instalando luminarias inadecuadas. Entonces, porque hay un tema con la fiscalización. Entonces, en Chile hay un esfuerzo enorme. Yo no quise incluirlo acá para no cansarlos, pero muy bueno que haya hecho la pregunta, Juan.
un esfuerzo enorme de organizaciones, instituciones que están preocupadas por la preservación de la oscuridad en el cielo. Y también es un derecho humano poder mirar el cielo. Si toda la vida hemos mirado el cielo y en las ciudades ya no se mira el cielo. ¿Ah? Ahora, desde el punto de vista de eficiencia energética, es mucho más eficiente una luminaria que ilumina hacia abajo que una que ilumina hacia todos lados. Entonces, incluso se mejora la calidad de vida, pero además se protegen los animales, por ejemplo. Los animales con las luminarias se despistan, las aves migratorias, y hay un tremendo problema con la biología también. Entonces, la astronomía también tiene esa sorpresa que al proteger los cielos oscuros también se está protegiendo el medio ambiente, se está protegiendo los animales, al hacer una reserva para que haya un telescopio instalado, que no se puedan instalar pueblos alrededor, que no se puedan instalar faenas alrededor, se protege el ambiente también. Entonces es algo que recién se está viendo como las consecuencias positivas de tener instalados telescopios. Ahora, todo eso está en riesgo, todo lo que ustedes vieron está en riesgo simplemente porque las autoridades y las empresas no utilizan tecnología adecuada para iluminar. Así de simple. Podríamos perder todo este patrimonio, todo este conocimiento, simplemente porque no se hacen las cosas de la manera adecuada. Entonces yo lo encuentro bien dramático, ¿eh? No quería incluir el tema, pero bueno, ya salió, así que yo creo que es importante y eso seguramente a ustedes les va a pasar también en sus países. O sea, si hay observatorios instalados, un problema grave es contaminación lumínica. Perfecto. Tal vez Mario tenías una pregunta o nada más tus felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, Pato. Felicitaciones, tu charla. Siempre muy inductiva, está bien didáctica, también entretenida. Eh, yo le hablo desde acá de Menicuyi, Cuatro Espíritus, Puerto Montt. Soy aficionado a la astronomía por por mi lado de ser, ya, chileno, mestizo, mapuche. Y por ese lado, Pato, yo te escuchaba y me alegraba mucho porque tú estás buscando el origen de o tu anhelo de encontrar el origen antiguo o más antiguo de la astronomía en este territorio. Y a medida que te metas hacia el sur, ¿cierto? Sin ir a Patagonia todavía profunda, te metas hacia el sur del Biobío, esa astronomía es mapuche. Entonces, se sabe muy poco de eso, la astronomía dura en mapuche. Hay buenas recopilaciones, pero lo duro, las mediciones, los cálculos, incluso hay números. ¿Mm? Entonces, no deja de ser interesante. Imagínate apareciera, este es un supuesto, para ver qué tan antiguo puede ser. Porque lo más antiguo encontrado acá en Monteverde, en Puerto Montt, y lo que es Plauco. Entonces eso nos lleva 15.000 años de asentamiento humano antiguo. Si eso miraba las estrellas tal como dice Pato, encontrar algo así aquí sería maravilloso. O sea, tendríamos una astronomía. Ya Pato encontró en Santiago y en este siglo encontró el origen de la astronomía chilena. De dónde viene, la encontró por todas partes. Y ahora hay que ir a lo más antiguo, pues y eso es el sur. Sigue bajando, él viene del norte bajando hacia acá y sigue encontrando cosas ya. Eso de alguna forma lo va a llevar al sur y encontrar ese tipo de calidad de material aquí en el sur genera toda esta economía sustentable en torno al patrimonio porque eso está metido en los territorios, para las montañas y para ciertos lugares especiales que esto sería puro aporte y desarrollo, así que bonita misión, pues. Así que agradecido por el tema, yo creo que vamos a participar todos los jueves de eso. Un par de reflexiones, acuérdate Patricio, acá es difícil que encuentres calendario solares en el territorio porque el calendario mapuche es lunar. Ujú, Antes de los incas en Santiago, ahí había un cerro antes de Santa Lucía. Eso no es inca, eso es mapuche. Se llama Mapuche Picunche y el cerro se llama Huelén, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Pero Huelén se llama antes de Santa Lucía? Sí, ya. Huelén, Hue significa nuevo, adelante. Ya, y Len es fragmento de estrella, entonces es un nuevo lugar donde tú ves las Len, las Guangulén, las estrellas. Entonces, desde antes que ya estaba ahí observatorio de lo que se investiga, antes de que fuera Inca, ese observatorio fue Mapuche. Y tiene ese nombre porque ahí se miraban las estrellas. Por eso la importancia de la toponimia del territorio al sur, que no pierdan de vista eso, porque donde había observatorio va a decir. Después, por ejemplo, la batalla de Almagro está registrada, la primera encuentro en el Ñuble, ¿ya? Reno Huelén, otra vez estrellas. Entonces, esos son los puntos que hay que ujú. seguir.
los cerros son muy importantes, como dice Pato, y son huacas además mapuches muy antiguas que no se conocen, ¿ya? Y no están al azar, tal como Pato ha investigado, y no es distinto en el mundo, entonces están alineados a las estrellas, son espejos del cielo. Y esos son los pueblos. Si alguien conoce un Lo poco de lo que, que eso está alineado ahí. lo que tú Entonces, dices es cierto, o sea, el, el Cerro Santa Lucía comienza Gillis, hace el observatorio, que era lo que se conocía como el primer observatorio en Chile, que ya sabemos que es el segundo. Claro, era observatorio, cuando llegan los españoles estaban instalados los incas, pero también era un mapuche, y esto era territorio mapuche. Y el Inca se instalaba sobre observatorios ya más antiguos. Entonces aquí no sabemos la antigüedad. Lo mismo pasa en Ecuador. Yo trabajé, hice un trabajo grande en Ecuador. Se nota que hay una antigüedad enorme que no se conoce y eso es una labor que tenemos que desarrollar a futuro, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el problema? ujú, ¿Cuál es el problema más grave? Lo que ustedes acaban de ver de toda la astronomía moderna son miles de millones de dólares de inversión donde se hace investigación con mucho dinero. En temas de eh, astronomía originaria, no hay inversión prácticamente. Y esa es la dificultad de entender y de conocer y reconocer y poder estudiar observatorios antiguos, porque no hay tanto recurso como hay para la astronomía moderna. Obviamente por razones reales, por razones concretas, pero no hay. Entonces, los esfuerzos que se hacen para hacer investigación en astronomía originaria son en general esfuerzos particulares de personas, de individuos. No hay grandes organizaciones que estén dedicadas, que pongan una cantidad suficiente de dinero como para hacer una investigación. Esperemos que eso cambie, ¿ah? Porque la historia de la astronomía yo creo que lo merece. ujú. Mira, Gracias, terminando y Enrique. cerrando y agradeciendo, Pato, yo creo que eso va a cambiar, pero es como dicen los pinches, nadie valora lo que no conoce y el trabajo que tú estás haciendo, que es poner en valor lo que es la astronomía desde el lado indígena, desde el lado científico, pero acercándolo a la gente, en lo común, eso va a abrir puertas, tiene que financiar. ¿Por qué? Porque, ojo con eso, esto, donde están para el sur estos lugares arqueológicos, por llamarlo de alguna forma, sin ser erudito en esto, están dentro de las RD que se llaman los gobiernos regionales, en los goles de cada región, es decir, dentro de las estrategias regionales de desarrollo. Y si son bien tomados, descargan recursos para poder estudiar, levantar e implementar algo bonito en cada tema. Entonces, también es Ujú. un punto a tener en cuenta. Muchas gracias y sigo atento, está muy bueno. Gracias, Pato. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Croco. Levantaste la mano, tal vez quieres intervenir. Sí, quiero agregar un asunto, que eso lo hemos estado viendo con Patricio, porque hay un estudio que se hizo, yo creo que en el altiplano boliviano, por unos norteamericanos de apellido Orlov, en el año 2003 y que se publicó en Nature. En una revista que publicar en Nature es difícil, digamos, son de esas es muy difícil de publicar, son revisadas por pares y complicadas. Y estos gallos lo que demostraron fue que la observación de la salida helíaca de las Pléyades antes del solsticio de invierno era indicador de cómo venía el clima, o sea, era indicador de si venía la corriente del Niño. Esto lo tienen demostrado. Y en realidad un poco lo que estamos hablando del tema de la cantidad de dineros que se recursan, que se destinan a esto, es un estudio muy antiguo que no ha tenido la suficiente publicidad. Pero es notable porque muchas veces uno interpreta que hay mucha conocimientos ancestrales que son cualquier cosa. ¿Me entiendes? O sea, uno puede tener una opinión no dice nada. Yo probablemente Mario no lo va a compartir, digamos, pero existe mucho esa sensación. Entonces, llegan estos hombres y hacen un estudio donde logran ver la correlación que existía, la capacidad de predicción que tenían respecto de esto, de observar cuán bien se veían las Pléyades. Lo que hacían aparentemente, no me acuerdo si se veían, esto estamos hablando de poco antes del solsticio de invierno, era en invierno, hay una costumbre de subir a los cerros y observar cómo se levantaban las Pléyades justo antes de la salida del sol, ¿me entiendes? Y desaparecen. Ese instante, que se llama la salida helíaca, si se veían muchas estrellas, la atmósfera estaba muy clara y eso implicaba el niño. Por ejemplo, no sé si el niño o la niña.
En cambio, si se veían pocas estrellas, era el asunto contrario. Y lo que demostraron estas personas con algo que denominaron etnoclimatología, que no he visto que se haya escrito más del tema, lo que demostraron era que las decisiones de la mezcla de lo que iban a plantar o sembrar dependían de lo que veían. Porque si venía el invierno, la corriente del Niño, digamos, en estos sectores del altiplano implica helada. Entonces ellos veían que se venía la corriente, iba a haber, iba a ser el Niño, entonces entiendo que bajaban la proporción de maíz y aumentaban la de papa. Era un asunto así. Es un asunto extremadamente interesante y que demuestran la capacidad predictiva que tenían estas costumbres ancestrales. Ahora, eso mismo, yo sé, Mario, que también se aplica esto observar cómo se ven las playas hacia el Huetripantu, es una actividad que se hace hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Pero tiene un fundamento muy potente, o sea que hay ciencia, como uno podría decir. Eh, Bueno, en el, si uno piensa, la astronomía está asociada a la supervivencia. La gente antiguamente tenía un poquito, un puñado de semillas y tenía que hacer con esas semillas lograr la mayor producción posible. Y eso es imposible si no hay un manejo del conocimiento del cielo, del clima. Si no se tiene algún sistema para predecir las heladas, si no se tiene algún sistema para predecir la cantidad de lluvia que va a haber, sobre todo en ambientes muy secos, por ejemplo. Y eso implicaba la supervivencia. Entonces, la astronomía está asociada a la supervivencia, no simplemente al conocimiento por curiosidad. Y eso es lo que hace que los antiguos eran tan finos astrónomos, ¿sí? Es raro, ¿sí? en base a eso complementar. Yo solo puedo aportarte del lado mapuche, que es la parte que yo conozco más profundo y se me va enseñando en estos años con los primos. Y lo más interesante es que esas pleiades, ¿cierto? Ese alineamiento y todos esos cambios, tal como lo describe el amigo acá, Rocco, ¿cierto? Ujú. Tal como lo describe, así es. Sí, pero, Incluso, mira, el mapu de lo que yo he ido recopilando con las matrices, y esto sí que es bonito. En el mapu, las matrices dicen que ese día entre el 22, entre el 23 y el 24 más o menos, por aquí pasa después más al sur. Dice que cuando la Tierra va a hacer el cambio, las Pleiades se esconden, que la Tierra cruje, que la Tierra hace un sonido especial. Y así ellos se dan cuenta, aparte que las estrellas se esconden, tal como tú dices, dependiendo cómo se escondan, dónde se esconden y qué sucede en ese momento, se interpreta lo que viene, se toman decisiones. En el Kimun es muy importante porque el Kimun Mapuche es una filosofía astronómica, entonces es también un tema espiritual muy importante. Además contabiliza, muy importante lo que dice el Kimun, ir tomando en cuenta qué año se está celebrando, qué Huetripanto, más o menos dicen que es como el 12.490, entonces ya llama la atención ese 12.490 de conteo y los Inti Raymi van casi en el 5.800 acercándose a 6.000. Entonces es raro, es bonito investigar de dónde viene, hay fundamentos, contando estos ciclos desde tanto tiempo, qué narran de eso, cómo se puede comprobar arqueológicamente. Realmente es viejo, tiene que ver con toda la interpretación. Y lo otro, el Kibun Mapuche se desprende del Inarumeno, o sea, de la contemplación profunda en meditación, el conocimiento de tanto observar, a eso me refiero, tanto se repitieron los fenómenos, tal como dices tú, ambientales, de todo tipo, así se interpretaba el futuro, es como decir, se provisionaba hacia adelante, mirando el clima, las estrellas, incluso la titilación de ella, con qué luna se cortaba, como es lunar el calendario, la madera para que no se rajara, con qué luna, por ejemplo, incluso tú te podías procrear para tener macho o hembra. Todo el lunar, entonces, cuando empiecen a investigar la astronomía ancestral de Chile, porque la astronomía ancestral de Chile es Mapuche, en este lado del sur al menos, después ¿cierto? Aymara para el norte, Vascuence, los Peñas al otro lado del Océano Pacífico, para ese lado. Pero para acá, el lunar, y todo es femenino, es por ese lado, y con las estrellas que corresponden a estos animales de este lado. Es maravilloso, así que eso como complemento, y sí, todo se va repitiendo, así es como una verdad cósmica, por decirlo así, las estrellas no mienten. Maravilloso. perdón, es muy interesante lo que hablas tú del titilar de la estrella, ¿eh? Porque
Yo creo que de pronto mucho de esto, la astronomía, nos preocupamos de, o los que estudiamos algo de esto, es como la alineación precisa de dónde salía. Pero yo creo que está este concepto que acabas de decir tú, que no era solo dónde salía, ¿me entiendes? No, no esto que está alineado, que no sé, salía detrás del Cerro del Plomo o lo que quiera, sino de cómo se veía. Y yo diría que en ese cómo se veía hay un conocimiento que yo creo que se ha perdido muchísimo, ¿me entendí? Que hay que buscar manera de rescatarlo, porque como lo demuestran estos gallos que hicieron estos estudios en el norte, en realidad ahí había ciencia, eso no es un decir, lo que tú acabas de decir, cómo se ve la luna, el color que tiene, ¿me entiendes? En realidad tiene una capacidad predictiva que es muy, muy importante que se rescate, ¿me entiendes? Porque Bueno, mira, hay una anécdota, que es anécdota, pero sí, indica lo que pasa. A mí me invitaron a Colombia a hacer una conferencia. Era una conferencia en un congreso mundial de geógrafos. Y yo decía, ¿quién le habla a los geógrafos? Y yo hago arqueoastronomía. Bueno, hicimos uno de arqueotopografía. Eran topógrafos, perdón. Y yo conté una historia, no sé por qué, salió la historia de que en Rapa Nui, para que los moai que fabricaban de madera no se partieran, no se rajara la madera, había que esperar que bajara la savia. Y habían fechas específicas para poder cortar la madera para poder hacer los moai. Los moai artesanales, digamos, los moai originales eran de piedra. Y yo conté esta historia que me había contado una persona de Rapa Nui. eh, y cuando terminé la conferencia, se acercó una persona, un comandante, porque esto era en un regimiento, en la sala era un regimiento y eran muchos topógrafos militares. Y se acerca uno de estos comandantes y me dice, estaba llorando, y me dice, Patricio, lo que tú me acabas de contar es lo mismo que me contaban mis abuelos en Colombia, que había que esperar que bajara la savia para que la madera no se partiera, y yo siempre pensé que era mentira. Y ahora me doy cuenta, con esta historia que viene del otro lado del mundo, que era un conocimiento, que era ciencia. Entonces, hay mucho conocimiento en los pueblos originarios que está perdido y que es necesario rescatar. Bueno, vemos la situación a nivel global, el tema del calentamiento global, los temas ambientales que tenemos. Los que tienen el repositorio de información son los pueblos originarios. Entonces, mucho de esto, de ese conocimiento probablemente pueda mejorar y salvar el tema ambiental. Las Naciones Unidas declaró que los mejores cuidadores del medio ambiente son los pueblos originarios, donde hay comunidades, el ambiente se mantiene mucho mejor. Entonces, yo creo que es un conocimiento. A ver, a mí, ¿qué me pasaba cuando hubo un momento en que me di cuenta que al estudiar la arqueología, uno estudia no el pasado, también estudia el futuro. Porque una de las constataciones que no hay forma de refutar, es real, es que las culturas y las civilizaciones desaparecen. La nuestra es una civilización. Y la evidencia es de que cuando las civilizaciones hacen mal las cosas, terminan desapareciendo. La nuestra podría desaparecer. Y todo este conocimiento almacenado por miles de años podría ser un elemento para hacer que por lo menos duremos un poco más. Entonces yo creo que también tiene que ver con, más que con la curiosidad, más que con el ver la astronomía, es también ver cómo mejorar la vida. Si en el fondo la astronomía siempre ha servido para eso, para mejorar la vida de las personas. Hoy día es un fenómeno de curiosidad, pero si uno va al campo, conversa con los campesinos, si conversa con la gente de las comunidades, tienen un conocimiento tremendamente fino. Claro, Juan tiene la razón, o sea, observamos las alineaciones, pero el detalle fino, ese que lleva miles de años de observación, se pierde. Entonces, estamos como investigadores de fuera, recién aprendiendo esta finura que tenían los pueblos originarios para poder sobrevivir en su ambiente. En ambiente a veces muy extremo, en el desierto de Atacama, en la selva del Amazonas, no sé, en las cordilleras. eh,
Y la astronomía era fundamental, un conocimiento fundamental para poder sobrevivir en el ambiente. Eh, Perfecto, Mario, tal vez ya vamos cerrando con tu intervención. Ya no, si alguien más quiere hablar, todo lo que dice Pato está metida la parendolia en el sur, y quiero que trasladen también todo eso que ven al mar, no solo en la tierra. Sí. Recuerden, yo soy lasquenche, yo estoy acá en Puerto Montt, y acá, por ejemplo, y cierro, la navegación desde miles de años, Huilliche, Chono, en canoa, mira, en canoa, con familia, con perro adentro, con fuego dentro de la canoa, desde Puerto Montt hasta el Golfo de Pena, la entrada tenemos registro de aquí. Ya. Hace más de 8.000, 6.000 años de los antiguos de aquí, y era la navegación astronómica, y por parendolia, por forma de las islas, de las nubes, y predicción de clima de acuerdo y viento de acuerdo a cómo titulaban las estrellas, brillaban, todo un sistema de navegación arcaico, o sea, ni siquiera un sextante. Hoy día yo, por ejemplo, hay un barco común y silvestre acá con tecnología, yo al capitán le apago los equipos y le digo, llévate el barco para allá, así, a la antigua con vela, estás loco, pues no puede, nadie puede. Entonces, esas son proezas realmente de una inteligencia subvalorada del indígena que hay que tener bien en cuenta. Gracias, disculpen, pero es que está tan No, entretenido. está bien, muchas gracias. Perdona, pero puedo hacer un comentario adicional, porque con un amigo australiano hemos encontrado una similitud muy grande entre la astronomía ancestral del sur de Chile con la astronomía australiana. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, en las constelaciones en Australia se construyen sobre la base de la Cruz del Sur. Ellos dicen que existe le llaman el emú celestial, que se discurre en la misma posición de la llama celestial de incaica, donde la cabeza del emú y la cabeza de la llama está en la Cruz del Sur. Ahora, dentro de la Patagonia hay toda una simbología respecto de estas mismas estrellas ¿cómo se llama? Con el yandú. Hay mucho de historias sobre esto que está ocurriendo con el ñandú. Entonces, llama mucho la atención la similitud que hay entre los dos. Y aquí me estoy subiendo un poco al carro porque un poco lo que estaba diciendo Mario es que da la impresión, no solo por eso, sino que además porque esto que han encontrado dentro de estudios genéticos de estos restos antiquísimos de hace 12.000 años en Consalguna Santa, creo que se llaman, en Brasil, eh, genes que son de origen, eh, da la impresión de que podría haber habido un cruce transpacífico por el sur, siguiendo las corrientes que van desde Australia hacia este continente. Y es un asunto que podríamos discutir algún día en otra oportunidad, pero es apasionante. Eso es totalmente fuera de cualquier cosa, pero yo no veo cómo explicar que haya aparecido esta señal genética, ¿me entiende? En Brasil, cuyo origen está, o sea, ¿cómo la llaman? No es la Polinesia, es más, es muy curioso. Entonces, y eso, todo lo que tú Oceanía. estás diciendo, ¿eh? De la Oceanía, pero claro, pero hacia los estrechos de Torres, te estamos hablando de Australia, ¿me entiendes? Entonces ahí estamos Acuérdate, hablando de 50.000 años. acuérdate el artículo que publicamos sobre los presidiarios que arrancan Sí, de esa prisión en Australia y con un barco muy precario llegan a las costas de Chile, llegan a donde estoy en este momento, a Bahía Mansa, y pues, el primer punto que tocan sin ser ningún marino, los arrastraron las corrientes. Entonces, bueno, es parte de las investigaciones que hay que desarrollar. Lo que decía, la astronomía tenía mucho que ver con la navegación. Los Rapa Nui, la Polinesia, eran expertos navegantes a través de las estrellas. Proezas que hoy día son difíciles de replicar. Bueno, yo creo que el tema da para mucho. Los expositores que vienen van a comenzar a tocar temas más puntuales. Yo toqué una cosa muy general, no entré en ningún tema en específico, pero yo creo que es como el comienzo de lo que queremos hacer es tratar de reconstruir la historia del patrimonio astronómico desde sus orígenes hasta lo que hay hoy día y tal vez aprender de lo que viene a futuro, que es un tema muy
No sabemos, realmente puede ser, seguramente va a ser una explosión de conocimiento dentro de muy poco tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que sirva para comenzar este ciclo que yo creo que va a ser bien interesante. Sí, muchísimas gracias, Patricio, una vez más y también agradecemos la valiosa presencia de la audiencia y les esperamos el próximo jueves 15 de agosto en la conferencia sobre la historia de la astronomía en el Perú, que será disertada por el científico Barthélemy Dians, fundador del Instituto Peruano de Astronomía y de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura. Les recordamos que la información completa del presente proyecto, charlas, ponentes, fechas, enlaces, etcétera, pueden revisar en la web del evento que ya les escribimos en los chats, pero es astronomía.utec.edu.es. También a quienes deseen participar en el Grupo Orión, en este proyecto, los enlaces se van a publicar también en los chats para que nos puedan seguir. Finalmente, les vamos a pedir de favor especial si pueden de pronto encender sus cámaras para tomar una foto grupal de recuerdo de esta primera charla. No sé si Jaimito querías decir algo tal vez y con eso nos despediríamos. Sí, buenas noches con todos. Agradecer a Patricio por su charla magistral, a la audiencia por su asistencia. Y simplemente quería hacer una pregunta, Patricio, por favor. ¿Qué interés hay en los aficionados y en la audiencia en general en el conocimiento de las astronomías ancestrales, en sus mitos, en sus leyendas, en los nombres de las constelaciones? Porque ahora todo lo manejamos bajo la herencia de la cultura y de la astronomía griega, ¿no? O persa, qué Ujú. sé yo. Eso, por favor, gracias y felicitaciones nuevamente. Eh, Mira, es mucho interés, de verdad, muchísimo interés. Eh, a ver, lo que pasa que en general, y eso es un desafío que tenemos que enfrentar toda la gente que trabaja en distintas áreas de astronomía, los especialistas hablan en un lenguaje difícil, complejo, difícil de entender. Ni siquiera a veces yo he leído paper que me cuesta mucho leer qué es lo que está diciendo el especialista, siendo yo especialista. Si eso lo leo una persona, obviamente no entiende nada. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entregar la información de una manera lo más simple posible, lo más rigurosa posible, pero que sea comprensible para la gente, porque el interés es enorme, pero el desconocimiento también es enorme de parte también de los especialistas. Hay muchos arqueólogos que no tienen idea del tema de la astronomía, eh, muchos, no sé, astrónomos que no saben que hay astronomía originaria. Entonces es un esfuerzo de educar tanto a la gente como a los mismos especialistas y abrir este campo que es fascinante para la mayoría de la gente. O sea, cuando se da la oportunidad, cuando se puede salir a ver el cielo. Ustedes vieron ahí, a ver, uno puede hablar muchos datos, puede decir muchas cosas, pero la verdad es que si hay 200 empresas que se dedican a la astronomía, a mostrar astronomía, ya sea originaria o moderna, es que hay mucho interés. Listo, y creo que se originó también un poco de interés al final. Miguel Ángel, ¿querías decir algo? Sí, quería complementar lo que Patricio dice. Yo creo que debemos entender como arqueoastronomía una ciencia totalmente interdisciplinaria, donde ya no están Exactamente. solo astrónomos, no están arqueólogos, hay sociólogos, hay etnólogos, hay arquitectos, hay geólogos, hay una serie de profesionales que pueden colaborar. No, es increíble a Ujú. lo que hemos llegado ahora y yo creo que solo trabajando en equipo se puede llegar a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, ese lenguaje Eh, que cada profesional tiene, esa visión que tiene,
esa tenemos que juntarla en una sola voz. Y no es fácil, por supuesto, pero yo creo que creando proyectos de una manera profesional, se puede buscar financiamientos y se puede lograr llegar a obtener buenos logros, ¿no? Ujú. Las experiencias que he tenido, ya no me recuerdo que ellos eran, ¿quién es astrónomo? Alzamos la mayoría. ¿Quién es arqueólogo? Otros cuantos. ¿Quiénes son sociólogos o etnólogos? Había y así. Entonces ahora ya ni siquiera se habla de astronomía, arqueoastronomía, sino astronomía cultural y ya entra un arquitecto porque como veremos, hay muchas cuestiones que están entrelazadas y básicamente sí, hay que rescatar nuestras culturas ancestrales porque estaban muy avanzadas, lograron muchos, por eso lograron construir lo que ahora vemos a pesar de la destrucción causada por la colonización, ¿no? Y toda esa tergiversación de la educación occidental. Entonces yo creo que este foro es muy interesante, muy importante para que la gente tenga acceso a eso, esos conocimientos, ¿no? Perfecto, Muy de acuerdo. muchísimas Un gracias. trabajo, es un trabajo interdisciplinario que requiere la participación de la mayor cantidad de gente con distintos conocimientos, ¿no? Porque no es Así solamente es. del cielo, lo que tú decías, arquitectos. Bueno, si hay construcción orientada astronómicamente, los arquitectos tienen mucho que decir, mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender, más que decir. Yo creo que eso es lo interesante. Así es. Entonces, cuando uno dice estamos parados sobre hombros de gigantes, uno piensa en Einstein, piensa en los grandes científicos, pero esos están parados sobre los hombros de los indígenas. Porque en el fondo las bases de la astronomía es base originaria, que después se fue desarrollando y fue tomando otros. Obviamente con la introducción del telescopio cambia, ya te podemos acercar los objetos, pero eran los mismos objetos que se venían estudiando hace miles y miles y miles de años. Entonces, de verdad estamos parados en hombros de gigantes, pero gigantes bien antiguos, no los nuevos. Listo, amigos, creo que con eso terminamos. Muchas gracias. Hasta una próxima. Que descansen bien. A la otra semana, el otro Hasta la próxima. Sí, jueves, señor, a la justamente. misma hora. Ya pues, un abrazo. Gracias, Patricio. Buenas noches. Hola, Claudio. Buenas noches. Ya salimos de la transmisión, No, ¿no? está Sí, grabando. ahorita la paré. Muchas gracias. Patricio, yo Recording stopped. te quería Dime. informar. He visto de la foto que enseñaste sobre ese proyecto de observación solar. Muy parecidos esos Ajá. instrumentos los vi en el museo de la Universidad de Harvard. Y no recuerdo si Sí, ese es de esos, Harvard, ese proyecto. eso se usaron ahí. Y después de que hicieron la expedición, los regresaron, o creo que los llevaron a Perú después de eso, y de ahí vinieron a parar acá al museo, lo que queda. Eh, Ya, la otra ya. Tú estás cosa, en Harvard. sí, yo tengo unas fotos por ahí. Tengo unas fotos de eso. Sí, Hay un ese proyecto entiendo que es de Harvard. Juan, ¿te acuerdas que lo estuvimos revisando? ¿Era de Harvard? Juan, Sí, creo que sí. No, no, recuerdo que partió, después lo tomó otra. El asunto es que acá nadie tenía idea. Eso, cuando se habla de la historia de la astronomía en Chile, se habían olvidado de este observatorio Moctezuma, que estuvo 30 años, sí. ¿me entiendes? Y era Interesante poder observatorio recuperar. solar. la otra Interesante si está la información allá en Harvard. sí, la otra cosa, por ejemplo, mándame de la gente que estuvo allá, hablamos de 1800 al 1900 más o menos. Si son alemanes, se puede buscar acá en los anuales de Ya. astronomía.
todavía están ahí a Ya. disposición, está todo empaquetado, pero hay cientos de libros en esos anuales y no todos se han digitalizado, ¿no? Entonces, Sí. si hay referencias de Siquiera se tiempo, abren. se puede buscar. He Sí, encontrado maravillas sí, que no están publicadas, no, que no se conocen en mucho. ninguna parte. Puede buscar en esa biblioteca, ¿no? Mándanos el link tuyo, o sea, tu contacto y ahí quedamos en contacto, pues, Ya, muy bien. Sí, para poder entregar la información aquí por el WhatsApp te puedo pasar. por el WhatsApp. Antes que se Ya, vayan, saludos a Cristóbal Cobo, que es otro de nuestros futuros expositores, a Santiago Rivadeneira, que es también un destacado astrónomo aficionado y además fundador del Club de Andinismo de la Politécnica. Agradecemos tu presencia. Y no conozco a las demás personas y me encantaría poder saludarles. Y sería muy bonito si es que quieren expresarse, hacer algún comentario, mandar algún saludo, crítica, sugerencia, todo es muy bienvenido. Muchas gracias. ojalá que podamos recopilar todos los contactos para mantenernos, para poder ir mandando información, intercambiar información. Sí, en la página web de este evento, de este ciclo, que es el primer ciclo de conferencias, al final hay una partecita que es para suscribirse Recording in voluntariamente progress. para que las personas puedan enviar sus datos y puedan recibir información. Y a Ya. las personas que quieran hablar, les recuerdo por favor encender los micrófonos. Gracias. Sí, me permiten la palabra un momento. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches, Pato. Mucho gusto en verte a los tiempos y felicitaciones. Estuve viendo por Facebook, pero ya ahorita me conecté para poderte mandar un saludo cordial a Miguel Ángel, a Jaime, a todos, Juan. Y qué bueno, pues estar en contacto y participar en esta coordinación. Felicito a Jaime, a todo el Grupo Orión por la iniciativa, a ti y Pato, y pues estaremos próximamente en contacto. El próximo jueves tengo entendido de que Bartolomé va a exponer y estaré atento. Exactamente. Me gustaría, bueno, tú hablaste de algunos estudios que has hecho acá en Ecuador. Me gustaría estar un poco más al tanto de qué actividades, qué propuestas has formulado alrededor de esta región. Entonces, Mira, si gustas comentar así brevemente, te agradecería. brevemente. Mira, justo antes de la pandemia iniciamos un estudio con un trabajo con la gente de Ecuador Turismo Ancestral. ¿Tú has tenido contacto con ellos? Ya. Eh, La idea, sí, la sí. idea era trabajar 30 sitios, pero después vino la pandemia y encontramos muy poca información, armamos lo mejor que pudimos y toda la información la gente la tiene Nicky Armas, ¿ya? Ya, Entonces ahí hicimos lo que pudimos a la distancia porque con el tema de la pandemia no se podía viajar. Entonces ahí toda la información la tiene recopilada Nicky Armas, se hicieron también algunas publicaciones en algunos libros que se publicaron, así que él te puede dar toda la información. En realidad no fue demasiado lo que se pudo hacer porque a la distancia tú sabes que es como si tú trataras de estudiar Chile. claro. Como no pudimos viajar, hicimos en el tiempo que había lo que se pudo, pero yo creo que hay cosas interesantes a pesar de todo, de las limitaciones. Tal vez si tienes por ahí alguna información que nos puedas compartir en el grupo, te agradeceré porque no conozco, no he conocido realmente nada sobre el respecto pero sí me gustaría saber algo más, ¿no? Eh, yo Ya, obviamente estoy hablando de la región donde yo realizo mis exploraciones también, pero me gustaría estar un poco más al tanto para ir complementando, compartiendo información, ¿no? Entonces, si es que tienes algo, Eh, déjame pedirle, sí, pero como es información para el grupo de Ecuador, déjame conversarlo con Nicky Armas y ahí poder hacer el traspaso de información
de manera más ordenada. ¿Eh? Muchas gracias, pues estaremos atentos y para compartir también, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo. Cristóbal, Sí. ¿podemos concretar una visita a la oficina de Nicky Armas? Está aquí casi frente a la tribuna de los Chiris y él gustosamente nos va a recibir. O sea, no te preocupes, podemos conversar sobre eso. Ah, sí, sí, sería interesante para ver un poco de los temas o los sitios que han tratado, porque no he estado al tanto, lastimosamente, pero sí me interesa y me gustaría conocer qué es lo que qué es lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Eh, Ujú. Me avisas para coordinar, pues, si tú tienes el contacto para ver qué fecha se podría hacer una visita. A partir del 19 de agosto sería ideal porque estoy de viaje, entonces el regreso sería lo mejor, por favor. Ya, perfecto, con todo gusto. Sería un placer conocer algún criterio tuyo, Santiago, tú que eres tan conocedor y tan ilustrado sobre el tema. Sería bonito escucharte, por favor. Tienes que conectar el audio, Santiago. Santiago, estás con el Santiago, micrófono apagado. tu micrófono está apagado. Ah, oh, ya, no, Sigue apagado el micrófono, Santiago. no puede. Oh, está ya. Había que esperar que bajara la sable. Y había Bueno, será para una próxima que podamos escucharte, Santiago, una pena. Este, si no, si no tienes micrófono, no te escuchamos nada. Una pregunta, Patricio, ¿cómo está la cuestión del calentamiento global? ¿Cómo tú ves que puede estar afectando a los observatorios allá? Bueno, hemos tenido acá en Chile el tema más dramático es el tema de las sequías. Sequías muy largas, ha aumentado muchísimo. De hecho, por ejemplo, hicimos un proyecto para hacer el catastro de petroglifos de las campanas, como ejemplo, del observatorio, el entorno del observatorio de las campanas. Y un trabajo que yo hice muy simple fue tomar satélites, fotos satelitales, y ver lo que había como restos que sean visibles desde las imágenes satelitales. Y el entorno estaba lleno de construcciones, lleno de casas, detectamos unos 200 sitios, de los cuales hoy día no sobrevive ninguno. Están los restos, están los corrales, están las casas, están toda la estructura, pero todo abandonado, ¿no? Ya. Lo cual indica que la degradación en 50, 70, 100 años ha sido brutal. Toda la zona de la cuarta región de Chile, donde está instalado las campanas, el tololo, la mayoría de los observatorios, eso era selva, ¿no? Era muy, muy verde. Toda la parte de la cuarta región había un lugar que se llamaba Puerto Viejo, Puerto Hierro, no me acuerdo el nombre, y que era por donde salía el trigo que se producía en esa zona. En esa zona era el granero de Chile. Y hoy día anda a sembrar trigo, no sobrevive nada. Wow. Estuvimos al Lunasticio, fuimos a sacar unas fotografías al sitio Las Chilcas, que está en la cuarta región, y hacía 14 años que no llovía. Cuando yo comencé mis investigaciones, y es un proceso muy rápido, ¿ah? Cuando yo comencé mis investigaciones ahí en los 80, yo me bañaba en el riachuelo. Estaba todo el día a la intemperie, al sol, y cuando ya me asaba de calor, bajaba a bañarme en el riachuelo. Ese riachuelo hacía 10 años que no llevaba agua. Entonces, la Ya. degradación es extremadamente notoria. Así que es grave, grave el problema.
Bueno. En mi opinión, por ese lado, vamos a la extinción. No sé, Lastimosamente. ojalá que no. Yo creo que es reversible. Yo creo que es reversible. Yo trabajé muchos años en organizaciones eh, que teníamos el tema medioambiental, pero tiene que ser un esfuerzo de todo. Eso es lo Oye, difícil. se puede detener un poco, se puede que sea más lento, pero yo creo que ya es irreversible, lamentablemente. Ojalá que no. Lo único que Ya, puedo ya, decir. Pero si se logra es ya, porque todos trabajamos en conjunto. No, no es un esfuerzo individual, no es una sí, comunidad o un grupo o un... sí, sí. Bueno, sigamos en contacto y, no sé, pues intercambiando información y ¿cómo se llama? Y ver qué se puede hacer en conjunto. Ese es el objetivo de hacer esta conferencia, no es para mostrarnos ni vernos, sino para poder hacer intercambio y crear redes de información. Así es. Totalmente de acuerdo. Ok. Y Nos vemos. ok, Adiós. buenas noches, amigos. Un Hasta gusto luego. conocerlos. Buenas noches. Igualmente.